Vamos a continuar con el tema que comenzáramos la semana pasada, hablando acerca de la integridad. El miércoles pasado nosotros dábamos comienzo con el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y hoy quiero llevarlo a que comencemos este tiempo mirando el Salmo 24. En realidad nosotros debiéramos estar mirando los versos del 3 al 5, pero, ¿sabe? Yo quiero leerlo todo, el Salmo 24. Y luego sí vamos a mirar estos versos de manera especial, pero el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y ahora algo muy parecido al Salmo 15 que estábamos leyendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y si estás acompañando la lectura desde tu Biblia, allí encontrarás una palabrita que parece extraña: Selah. Eso es una pausa para meditar, para pensar en lo que se ha estado diciendo hasta este momento, para luego prorrumpir diciendo: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Aleluya y bendito el nombre del Señor. No podía dejar de leer todo el Salmo porque de verdad mueve nuestro corazón y nos lleva a alabar, a exaltar y a bendecir el nombre del Señor. Pero como te dije, del verso 3 al 5 vuelve a mencionarnos básicamente lo mismo que leíamos en el Salmo 15. ¿Quién podrá estar en la presencia del Señor? Ahora, déjame decirte que tenemos amplia entrada al trono de la gracia a través de Jesucristo. No es a través de nuestros méritos. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a la misma presencia de Dios solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y luego de muchos sacrificios y de sangre ajena y de hacer sacrificios por el pueblo y por él mismo y con mucho temor y temblor. ¿Sabes? La gente afuera estaba expectante, casi sin hacer ruido. La vestidura del sumo sacerdote implicaba que allí en el borde de sus vestiduras había unas pequeñas campanitas que cuando él se movía, entonces sabían de afuera de que no había sido consumido, porque ¿quién podrá estar ante la presencia de Dios y no ser consumido? Así que había una expectativa muy grande, era un momento muy particular y muy especial, pero aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor, fue rasgado de arriba abajo y ahora tenemos amplia entrada al trono de la gracia a través de Jesucristo.
Ahora, el hecho de que es por sus méritos, es por su sacrificio y es por su gracia, no es un asunto para que nosotros digamos, yo puedo ir de cualquier manera, porque ¿quién entrará al monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos, como dice aquí, el que puro de corazón. Esto tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con la integridad. Si te recordás algo de lo que hablábamos el miércoles pasado, decíamos que integridad no es no errar nunca, pero integridad es estar a cuenta, que no nos falte nada, que esté todo arreglado delante del Señor, que podamos decir aquello que era un problema ha sido solucionado, ha sido arreglado, ha sido puesto delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña que las cosas de Dios a veces no funcionan como funcionan las cosas del hombre. Hay una característica en nuestra naturaleza que tiene que ver con esa falta de integridad. Aquella vieja canción que escuchábamos y a veces escuchamos, que se llama Cambalache, habla justamente de esa falta de integridad. Porque dice en algún momento de que, aparte de hacer un análisis o emitir una opinión acerca de cómo es este mundo, ¿no? Yo voy a citar las palabras del poeta, así que no son mías, y dice, el mundo fue y será una porquería, ¿no? Lo dice de esa manera, pero no es muy diferente a lo que dice la palabra del Señor. No améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, otra de las cosas que dice aquella vieja canción es que el que no llora no mama, el que no afana es un gil. Y en la vidriera, y de ahí viene el nombre de Cambalache, irrespetuosa de los cambalaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Eso es parte de aquel decir popular que tiene mucho de razón, pero del cual cuando yo menciono el estribillo, lo menciono diferente a como lo escuchamos cantar. Porque el estribillo dice, dale nomás, dale que va, y acá yo cambio, que allá en el horno se van a encontrar. Porque yo no espero encontrarme con ninguno de ustedes en el horno. Yo espero encontrarme con los santos en la presencia del Señor. Yo espero encontrarme con todos aquellos que podemos entrar al lugar santísimo, todos aquellos que hemos guardado nuestro corazón, que la gracia del Señor nos ha transformado, que nos ha limpiado, que ha hecho de nosotros una nueva criatura y que decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esta integridad tiene que ver con lo interior. Tiene que ver con lo interior, pero también vamos a hacer el otro paso, con lo interior que se ha de ver en lo exterior. La palabra del Señor dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Algunos utilizan ese argumento para justificar su falta de integridad y dicen, Dios sabe cómo es mi corazón. Mira, la verdad es que Dios sabe cómo es nuestro corazón. Él sabe cómo es mi corazón. Y si Él no hubiese tenido de mí misericordia, estaría absolutamente perdido. Porque Él sabe cómo es mi corazón. Él conoce nuestra condición, sabe, se compadece de nuestra debilidad, no la consiente. Pero Él sabe de nuestra condición. Por eso Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso Él en el momento de la prueba y en el momento de la lucha le dijo a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Es que vienen momentos difíciles que ponen a prueba nuestra integridad. Y la integridad no es una pose, no es una postura. Uno puede dar una determinada imagen, pero cuando está bajo presión, necesariamente va a brotar lo que hay dentro.
voy a contar por este medio primera vez una historia, pero que ya la he repetido un montón de veces. Así que si alguien me está escuchando de cualquier parte del país, seguramente ya escuchó esta historia. Pero esto es algo que me aconteció en un momento, una de esas mañanas que uno se despierta y que si de apuro le preguntan a uno cómo se llama, uno no sabe porque está medio despierto, medio dormido, medio no sé qué, pero no entiende mucho. Y en aquel tiempo, cuando pasó esta historia, había un desodorante que venía en un formato parecido al de la pasta de dientes, es decir, en un tubo de aluminio. Si me pagaran por ello, yo les diría la marca, así que no voy a mencionar que se llamaba Etiquette, creo que no se vende más tampoco, ¿no? Y bueno, él venía allí dentro de ese tubo de aluminio y entonces una de las mañanas... vio cuando uno se levanta y está en esa nebulosa, no el día, sino uno. Entonces tomé el cepillo de dientes, tomé lo que yo pensé que era la pasta de dientes. Y hay un detalle muy interesante. Y le voy a pedir que usted haga el ejercicio conmigo en su casa. Cuando usted va a colocar la pasta de dientes sobre el cepillo, me imagino que usted debe tener más paciencia que yo. Entonces quita el tapón y espera con paciencia que la pasta de dientes comience a descender sobre el cepillo de dientes. Me parece ver un montón de caras que hacen que no. En realidad yo lo que hago es ejerzo presión sobre el pomo y sale lo que hay dentro, ¿sabía? No lo que nos parece que hay dentro, sale lo que hay dentro. Así que coloqué, a mi entender, la pasta de dientes sobre el cepillo y aunque huele bonito, no tiene buen sabor, créame. Así que cuando meto el cepillo de dientes, descubro que lo que había dentro de aquel tubo no era pasta de dientes, ni mentolada, ni acaramelada, ni nada de eso. Olía muy bien, pero tenía muy mal sabor. Y ahí Dios usó eso para mostrarme algo. Que va a brotar lo que hay dentro. Cuando estamos bajo presión, va a salir lo que hay dentro. Cuando todo va bien, podemos tener apariencia de tubo de pasta de dientes, pero cuando nos presionan, sale lo que de verdad hay dentro, sea bueno o sea malo. Por eso cuando hablamos de integridad, estamos hablando de algo que va desde el interior. Algo que tiene que comenzar y la obra de Dios tiene que comenzar en nuestra vida, tiene que obrar, dice el puro de corazón. Ayer el Salmo 15 que nosotros leíamos el otro día decía el que anda en integridad. El puro de corazón. En los dos salmos va a estar hablando del interior y del exterior. En este va a decir el limpio de manos y puro de corazón. Habla pureza en el corazón y limpieza en las manos. En el Salmo 15 va a decir el que anda en integridad y hace justicia. Es decir, cuando hablamos de la integridad, es algo que comienza en el interior, es algo que no es apariencia. Tiene que ser una realidad. No se olvide lo que significa íntegro. Significa entero, que no le falta nada, que tiene todas sus partes. Me hace pensar en lo que el Señor dice allí en la carta de Santiago. Seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de esta santidad, está hablando de integridad, está hablando de tener una vida diferente a la vida que teníamos antes, porque el Señor nos rescató de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable para que ahora vivamos para Dios. Y cuando hablamos del exterior, incluye nuestro comportamiento.
No debemos hacer nada que cause tropiezo a otro. El apóstol Pablo decía, no debemos dar a nadie ocasión de caer. La integridad tiene que ver con una vida que primero ha sido transformada en lo interior por Dios, cambiada. Y nosotros ya lo dijimos, de que íbamos a hacer el contraste entre dos reyes. Por un lado Saúl, por otro lado David. Dos reyes que equivocaron el camino, erraron el blanco, hicieron lo malo delante de Dios. Pero de uno de ellos, de David, Dios va a decir que es íntegro delante de él. Uno puede decir, ¿cómo íntegro? Si erró. Pero íntegro porque reconoció, porque se arrepintió. No es el caso de Saúl. Saúl estaba mucho más preocupado del qué dirán. Estaba mucho más preocupado de la apariencia externa. Y aunque al profeta le dice, sí, está bien, yo pequé, pero no me dejes mal frente a la gente. Acompáñame para que vean que todo está bien. Mientras tanto, David, frente a su pecado, se humilló, se quebrantó. Él no tenía problema de lo que los demás pudieran opinar. ¿Se recuerda cuando el arca volvía? Y él expresó su alegría de tal manera que su esposa le dijo, qué vergüenza que el futuro rey de Israel esté haciendo estas cosas, ¿no? Y él dijo, yo lo estoy haciendo para Dios. No me interesa lo que los demás opinen. A mí me interesa qué es lo que arde dentro de mi corazón. Y cuando él se arrepintió y se quebrantó delante del Señor, pidió por la misericordia de Dios, pidió por el perdón de Dios y Dios lo restauró. Tuvo que derramar lágrimas. Porque mi querido hermano, cuando estamos hablando de actuar con integridad, el error duele, porque le duele al corazón de Dios. Y entonces debe doler en nuestro corazón. Debemos ser conscientes de que cerró el camino, equivocamos, erramos el pasamanos, dijera Pastor Emilio Ángel Martínez. Y terminamos donde no queríamos. Pero por otro lado, cuando yo puedo reconocer, cuando puedo darme cuenta, cuando puedo realmente decir, Señor, no me interesa lo que los demás opinen, me interesa lo que tú opinas. Me interesa lo que tú opinas. Esa integridad que nace en el corazón, que comienza por dentro, manos limpias, palabra de verdad, integridad, ser el mismo en corazón, en mente y en conducta. Ser un hombre, una mujer de Dios, que vive para Dios, que puede ser un instrumento en las manos del Señor. El miércoles de la semana pasada leíamos el pasaje allí en Josué 24:14. Temed a Jehová y servidle con integridad. Para servir a Dios necesitamos servirle con integridad. No se le puede servir de cualquier manera. Mirá, a mí me gusta decir una secuencia. Que el Señor tiene planes y propósitos diferentes de acuerdo a tu condición. Porque hay muchos que andan perdidos, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. Y a los perdidos, Dios los llama a salvación. A veces nos encontramos con algunos religiosos que llaman los perdidos a santidad, pero ¿sabes? Santidad no es una cáscara que va desde afuera para adentro, es algo que va desde dentro hacia afuera. A veces intentamos bañarlos con moralina a los perdidos. Y entonces que bueno, que ya no se alcoholicen, que ya no hagan esto, que no hagan lo otro, pero no cambia el corazón. Dios no llama a los perdidos a una moralidad. Dios llama a los perdidos a salvación, para que sean salvos, para que abandonen esa vida de pecado, sí, para que puedan venir a la vida del Señor, porque Él a los salvos los llama a santidad.
Y cuando vos mirás la palabra del Señor, vas a encontrar vez tras vez este llamado a la santidad. Dice la palabra del Señor, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice por allá en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Hay un llamado a la santidad para los salvos. Para los salvos, no para el perdido. Para el perdido hay un llamado a la salvación. Pero ahora, una vez que el Señor te salvó, te llama a santidad. Una vez que estás viviendo en santidad, Él te llama a servirle. Si querés servir al Señor, tenés que estar en santidad. Ahora, déjame decirte, Él puede usar a quien Él quiere. Él va a hablar de Ciro, mi siervo, y era un pagano, pero que Dios lo usa para sus propósitos, para la restauración del pueblo de Israel, para que vuelvan a regresar, para que reconstruyan los muros y el templo. Y Dios va a decir, Ciro, mi siervo, y era un pagano. Dios mueve entonces a César para que haga un decreto que termine con el hecho de que Jesús nace allí en Belén de Judea. Se cumplen las profecías. Él tiene todo en control. Él tiene todo en control. Pero ahora, si de verdad querés servir al Señor en aquel servicio que trae gozo, en aquel servicio que trae recompensa, en aquel servicio que trae bendición, entonces no te olvides que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, Él llama al perdido para que sea salvo, al salvo para que sea santo y a los santos para que le sirvan. Por eso es importante que el limpio de manos, el de corazón puro, el que anda en integridad para servir al Señor, para vivir para Él. Como te digo, en esta pequeña serie vamos a extenderla por algunos días también. Vamos a hablar acerca de cuando erramos, de cuando nos equivocamos, de cuando hacemos las cosas de mala manera. ¿Cómo podemos solucionar? Porque déjame decirte algo, el enemigo de nuestra alma, él tiene mucho lazo. Y algunas personas las carga de culpabilidad. Hay algunos creyentes que no han alcanzado el reposo del Señor porque se quedaron viviendo en la culpabilidad. Porque el enemigo les ha llenado la cabeza y el corazón de esa culpa, pero no la culpa que tenemos que llevar delante del Señor, sino aquella que el Señor ha llevado, que Él tomó. Dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios, y todavía no has encontrado paz, todavía estás preocupado y atormentado, entonces hay algo que todavía no has hecho, y es poner toda tu carga y toda tu ansiedad delante de la presencia del Señor y pedirle a Él que te renueve, pedirle a Él que te transforme, pedirle a Él que te cambie, que haga de ti y de mí una vida nueva para la gloria del Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Hay algunas acciones, ¿verdad?, que tienen que ver con esta integridad. Hay cosas que tenemos que decidir. Hay cosas que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Hay un salmo donde el salmista se obliga a exaltar el nombre del Señor, ¿no? Porque dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te sacia de bienes y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es que más de una oportunidad hemos tenido que decir, bendice alma mía al Señor, bendice aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, aún en medio del viento contrario, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él obra, Él actúa.
con su mano de poder y con su gracia. Me estoy saliendo un poquito de lo que tengo aquí anotado, pero como está aquí anotado, vamos a volver a ello en alguna de las emisiones siguientes. Integridad tiene que ver con lo que hay dentro, tiene que ver con cómo somos. Ahora, no es algo natural. Si yo te voy a hablar de cómo somos sin Dios, bueno, ni vale la pena. Ni vale la pena hablar de eso. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Que le dejemos actuar y que eso que Dios hace pueda verse en nuestra vida, pueda verse en nuestro corazón. Vamos al Salmo 51, donde el salmista está delante del Señor luego de que le es llamada la atención por Natán el profeta, de que había hecho lo malo, de que había pecado contra Dios. Y por allí vamos a ir seguramente este viernes. De hecho, seguro que seguimos con el tema los días miércoles. Por ahí lo hacemos también el día viernes. Y vamos a ver lo que tiene que ver con el pecado y lo que tiene que ver contra quién hemos pecado. Acá lo vamos a encontrar en este Salmo 51 y en el verso 4 el salmista dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos al Génesis, a la historia de José, aquel jovencito que fue vendido por sus hermanos y que tenía una vida íntegra. Mirá, en este solo versículo vamos a ver esta integridad en la vida de José. Génesis en el capítulo 39, en el episodio que tiene que ver con la esposa de Potifar. Allí vamos a leer el episodio para que vos veas la presión que se genera. Génesis capítulo 39, en el verso 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, que ¿después de qué? Después de que se veía cómo Dios bendecía todo lo que José hacía, ¿no? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, no anduvo con mucha vuelta, ¿no? O sea, no se insinuó, esto así derecho. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y ahora preste atención a lo que yo voy a mencionarle, que nos muestra la integridad de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Allí está la clave. Allí está la clave de vivir en integridad. El temor de Dios. El reconocerlo en todos nuestros caminos. El saber que nuestra ofensa va a hacer doler el corazón de Dios, va a hacer que se corte la comunión. El pecado corta la comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, sin santidad, nadie verá al Señor. Y allí esta integridad en la vida de José, uno dice, terminó José en la cárcel a raíz de esta situación, porque la mujer de Potifar hace toda una historia y lo acusa y termina él en la cárcel. Y mientras yo estaba leyendo y decía, acá en la casa solamente estoy yo después de él, lo único que me está negado eres tú porque eres la esposa. Y eso era en la casa. ¿Sabes lo que va a pasar por causa de la integridad de José? Algunos años más tarde, él pasa a ser el segundo en el reino, no en una casa apenas. Pero Dios lo pone allí no para que él vea qué grande que es, sino que él mismo dice para dar vida a mucha gente.
Integridad. Pienso en Daniel y sus amigos, íntegros delante del Señor. Pienso en Job, cuando su esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Y sabe, cada vez que leo esa expresión de la esposa de Job, pienso en que no es posible retener lo que no tenemos. Job tenía integridad, por eso la retiene. Cuando esa gracia del Señor y esa vida del Señor se hace vida de nuestra vida, entonces todo nuestro ser, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos van a ir en esa dirección. Vamos a vivir una vida íntegra para Dios. El Salmo 51 es el salmo donde David vuelca su corazón delante de Dios en arrepentimiento. Es el salmo, mire, cuando comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y preste atención ahora, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi querido hermano, si queremos vivir en integridad, debemos reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer cuando estamos errando, cuando nuestra vida y nuestra conducta y nuestro pensamiento no va por el lado correcto. Hay algún argumento y alguna excusa que a veces se pone, bueno, es que Dios sabe cómo soy. Él sabe cuáles son mis debilidades, claro que sí, y se compadece de tus debilidades y de las mías, pero no las consiente, no las consiente. ¿Sabes lo que significa compadecerse? Siente dolor por esas áreas de debilidad en las que todavía no hemos permitido que el Señor nos dé la victoria. Pero Él no dice, ay, pobrecito, Él es débil en este área. ¿Qué vamos a hacer? Algunos llegan a decir, bueno, así soy yo. Gracias a Dios que Él hace de nosotros algo nuevo, algo diferente y no lo que éramos. Porque para seguir siendo lo que éramos, no precisamos del Señor. Pero para ser lo que Dios quiere que seamos, sí que lo necesitamos. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo voy prácticamente ya llegando al final por el tiempo, pero quiero adelantar un pequeño detalle. La palabra del Señor nos llama a que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano viva una vida de pecado. Tiene que ver con lo que mencionábamos el miércoles pasado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y esto es algo que dentro de esta serie lo vamos a hablar, lo vamos a conversar, vamos a estar mirando. Mi hermano querido, no podemos ni debemos consentir lo que Dios no consiente. Tratar de decir que está bien lo que Dios dice que está mal. Ni para nuestra vida, ni en la de los demás. No estamos llamados a moralizar al mundo. Estamos llamados a predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El cambio, la transformación, viene por el poder de Dios en nuestra vida. En esta noche quiero orar por ti. Y quiero orar por mí. Necesitamos que el Señor nos auxilie. Necesitamos que su gracia llene nuestro corazón. Que podamos vivir esta vida de integridad y de santidad delante del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo tu amor, tu grandeza y tu poder, reconociendo tu misericordia.
porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, como el salmista te decimos, límpiame y seré limpio. Escudriñame, oh Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo que no nos animamos a decir a nadie. No hay nada que pueda estar escondido de ti. Por eso en esta hora nos rendimos delante de tu presencia, diciéndote, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, queremos vivir para ti. Queremos agradarte en todo. Permite que tu gracia, que tu poder, que tu Espíritu Santo y que tu amor inunde nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.